Bueno, buenas tardes a todos de vuelta. Bueno, la clase anterior habíamos quedado en un escenario de fragmentación del poder político. Entendemos fragmentación del poder político como que el rey no tenía demasiado poder, no tenía el poder absoluto dentro de su propio reino, sino que tenía que compartir el poder con los señores, o por lo menos tenía bastantes resistencias dentro de los territorios de los señores. Es importante partir desde este punto porque lo que vamos a ver durante todo el año va a ser el proceso por medio del cual el rey, de tener un poder político altamente fragmentado, termina en el siglo XVIII teniendo un poder fuertemente concentrado. Es decir, que nosotros lo que vamos a ver es un proceso por medio del cual el rey fue acumulando y centralizando cada vez más su poder. Ese es el tema que vamos a ver este año, principalmente. Este proceso, por supuesto, no tiene solamente un relato político, sino que además tiene un correlato económico, un correlato cultural y un correlato social. Vamos a ver que la balanza entre los señores y el rey la empieza a desequilibrar un nuevo sector social que va a surgir, con nuevas actividades que van a surgir alrededor de esta época que estamos viendo. Así vamos a ver cómo empiezan a darse ciertos cambios. Al principio fueron cambios económicos que por supuesto terminaron teniendo consecuencias sociales y políticas. ¿Cuáles fueron estos cambios económicos? Principalmente fueron cambios que se dieron en el campo. Nosotros sabemos que hubo, con la caída del Imperio Romano, un proceso de centralización, de ruralización de la vida. Ruralización de la vida. ¿Por qué? Porque la gente ya no podía vivir más en las ciudades es un lugar peligroso para vivir, y se fueron a buscar su forma de vivir y de protegerse en el campo. Es decir, la mayoría de la población en la Edad Media vivía en el campo. Por lo tanto, si vamos a tener cambios económicos, van a tener que empezar sí o sí en el campo. Y estos son los cambios que se van a dar en el campo, paso a enumerarlos ahora. En principio en el campo se cambió, se mejoró el arado, la técnica del arado, ya no era un arado por arrastre, sino que va a ser un arado a ruedas. Esto va a permitir que sea mucho más liviano el arado y que vaya muchísimo más rápido. Al mismo tiempo se cambia el buey, que es un toro castrado, que es muy fuerte pero también es muy lento, por el caballo. El caballo va a arrastrar el arado más rápido todavía. Al mismo tiempo se va a producir una rotación trienal, se empieza a aplicar la técnica de rotación trienal y otra de rotación bienal. La rotación bienal, ¿qué es? La rotación de 2 años. Es decir, un año se siembra una cosa, al otro año se siembra otra. Otro año se siembra una cosa, al otro año se siembra otra. Y de esa forma no le vamos echando siempre el mismo nutriente a la tierra. Y al mismo tiempo también se aplicó la rotación trienal, que es una rotación de 3 años. ¿Qué es la rotación trienal? Un año trigo, el otro año girasol, al tercer año descanso. Un año trigo, al otro girasol, al tercer año descanso. Un año trigo, eso es la rotación trienal que nutrió un poco mejor la tierra, por lo tanto se iba a poder producir, mejoró bastante la fertilidad del terreno. Y por último, algo muy importante, fueron las rotulaciones. ¿Qué son las rotulaciones? Las rotulaciones es cuando el campo, las aldeas campesinas, empezaron a ganarle territorio, empezaron a ampliar la frontera cultivable hacia el bosque. Es decir, tiraban abajo los bosques, los desmontaban y hacían las tierras cultivables. Esta enorme transformación que se produce en el campo, esta serie de transformaciones que se producen en el campo, hacen que la productividad agraria aumente muchísimo y que se genere un enorme excedente productivo. ¿Qué es este excedente productivo? Es el excedente que sobra entre lo que se le paga al señor por el derecho de usar su tierra y para que nos proteja, como vimos en la clase anterior, o para alimentar a tu familia, ¿no?
el excedente es lo que te sobra. O sea, una vez que le pagaste al Señor y una vez que alimentaste a tu familia, te está sobrando algo. Eso que sobra hace que vos comas mucho mejor y que todo el mundo coma mucho mejor. Por lo tanto, el primer fenómeno que estos cambios en el campo generan es un aumento demográfico. ¿Eh? Un aumento demográfico quiere decir un aumento de la población. La población se alimenta mejor, la población se enferma menos, la población se muere menos. Por lo tanto, aumenta la población. Esta serie de transformaciones se dieron entre el siglo XI y el siglo XIII. Es decir, son 200 años de transformaciones. Pasaron muchas cosas a medida que se fueron dando estas transformaciones. Pero lo más importante de esto es que ese excedente, eso que sobra, el campesino lo comenzó a usar como qué? Como una herramienta de cambio. Es decir, ¿qué hizo con ese excedente el campesino? Lo comerció. ¿Está bien? Es así como el campesino cada una semana se iba desde su villerío, desde su parcela, se iba hasta el cruce del camino a vender aquello que le había sobrado. ¿Está? Al cruce del camino que viene de tal lado, del otro lado, en el cruce, ahí se empezaron a armar ferias. Ferias donde se compraba a los campesinos lo que les sobraba y el campesino con eso compraba otra cosa que necesitaba. Monturas, aperos, ropa, bueno, aquellas cosas que se necesitaban en aquel momento o alimentos que campesinos no producían. Bueno, al mismo tiempo, estas mejoras en el campo fueron dejando de lado a muchos campesinos. O sea, había muchos campesinos que su trabajo terminó siendo obsoleto, porque con el aumento de la productividad en menos tiempo y produciendo más, se necesitaban menos campesinos. Sí, hubo un montón de campesinos que quedaron sin hacer demasiado. Quedaron vagabundeando, mendigando en los diferentes conventos, en los diferentes lados. Esta raza de vagabundos, digamos, llegó un momento que se dieron cuenta que en vez de mendigar, había algo mejor que podían hacer, que era dar algo a cambio. Y así es como empezó a surgir una nueva clase social, la clase de los mercaderes, que van a ser los que llevan un producto de un lugar y lo llevan a otro lugar. ¿Mm? Bien, entonces, este mercader se encargaba de vender productos desde lejos, que venían desde lejos. ¿Podría haber existido el mercader sin los cambios en el campo? No, de ninguna manera podría haber existido. Primero porque si no tendría que seguir trabajando. Si no hubiesen cambiado los ritmos de producción y demás, el tipo tendría que haberse quedado trabajando. Por otro lado, ¿qué hubiese podido comerciar si la gente ni siquiera tenía para comer? Por lo tanto, el hecho de que se haya hecho comerciante, bueno, fue muy importante. El hecho de que hayan sobrado cosas, de que haya habido ese excedente. Bien, entonces, gracias a estos cambios que se dieron en el campo y la producción de excedente y el aumento demográfico que significó un aumento del mercado también, hicieron que se reactive una vieja actividad que nosotros habíamos abandonado en el Imperio Romano. ¿Cuál es esa actividad? El comercio. ¿Está bien? El comercio vuelve a surgir como una actividad viable. Primero, porque ya el escenario no era ni tan peligroso ni tan violento, pese a que no era muy óptimo, digamos, pero la existencia de este excedente y el aumento de la población que llevó al ensanchamiento de los mercados fue un ambiente propicio para el resurgimiento del comercio. Y con el comercio surge este nuevo sector social, todavía no podemos llamarlo de clase, que son los mercaderes. Bueno, al mismo tiempo, estas ferias, en estos cruces,
en estos lugares, terminaron desarrollándose cada vez más y formando ¿qué? Nuevas ciudades. Es decir, que estos lugares, estos mercados, se encontraban donde, o bien en antiguas ciudades que habían quedado de la época del Imperio Romano, o en nuevas ciudades que fueron surgiendo alrededor de estos cruces de caminos y de estas ferias. Por lo tanto, al ritmo del aumento comercial, y este aumento comercial que fue consecuencia al mismo tiempo de los cambios que hubo en el campo, es que empiezan a desarrollarse las ciudades. Y dentro de las ciudades empieza a aparecer un nuevo sector social. Ese sector social es la burguesía. Es muy importante tomar nota de esto porque la burguesía va a ser protagonista esencial del proceso de centralización del poder monárquico y después vamos a ver por qué. Pero podemos empezar a describir a la burguesía. ¿Cómo podemos describir a esta burguesía? La vamos a describir de la siguiente manera. No tenían privilegios, no eran un sector privilegiado, es decir, no eran nobles, pero tampoco eran campesinos, ni mucho menos siervos. Es decir, los burgueses eran libres, ¿está bien? No trabajaban en la tierra, pero tampoco tenían privilegios. ¿A qué se dedicaba la burguesía principalmente? Al comercio y a la manufactura, que eran actividades que esencialmente se desarrollaban en las ciudades. Entonces vemos cómo en estas ciudades, que si ustedes agarran un mapa de Europa y se ponen a explorarlo, se van a dar cuenta que hay muchas ciudades que se llaman San Petersburgo, Edimburgo, Estrasburgo, Habsburgo, Hamburgo, Burgos, es decir, Burgo quiere decir pueblo. Por lo tanto, aquellos que viven en el pueblo se los va a caracterizar por ser burgueses, que viven en los burgos. Por lo tanto, acá ya tenemos claramente que un burgués no es un campesino, pero tampoco es un señor que vive en un campo. El burgués es una nueva especie social, digamos. Es un nuevo sector social. Un sector social que es libre, en el sentido que se puede mover libremente, y al mismo tiempo es un sector que no tiene privilegios, que si bien puede tener cierta riqueza, no tiene privilegios. Bueno, entonces, ahora vamos a ver ¿por qué son libres estos señores, no señores, sino estos burgueses, estas personas? ¿Por qué son libres? Son libres porque viven en una ciudad y en la ciudad se vivía por fuera del poder señorial. Es decir, empezó a haber un conflicto entre los señores y la gente de la ciudad, porque el señor se quería quedar con los ingresos de la ciudad y la gente de la ciudad se defendía del poder de los señores. Entonces empieza a haber un conflicto. El que va a empezar a intervenir en ese conflicto es el rey. De ahí vamos a ver de a poco de qué forma. Bueno, entonces, como dijimos, la burguesía se dedica a dos cosas principalmente. Al comercio, una de ellas, la más importante quizás, pero también a las artesanías, a la producción industrial, digamos. ¿De qué forma se organizaba la producción industrial en aquel momento? Bueno, en talleres de artesanos, digamos. Nosotros sabemos que hay una diferencia, o por lo menos lo vamos a aprender en este proceso, una diferencia entre un artesano y un obrero industrial.
¿Cuál es la diferencia? Que el artesano hace todo el producto. Es decir, que si yo voy a hacer, vamos a suponer, una billetera, yo voy a hacer desde la extracción del cuero, el procesamiento del cuero, el alisamiento, el lustre, la costura, todo, el diseño, todo lo voy a hacer yo. Eso es lo que hace un artesano. Sin embargo, el obrero de una fábrica, y esta billetera seguramente fue hecha en una fábrica, ¿qué hace? Uno corta el cuero, el otro lo prepara, el otro lo cose, el otro le hace las terminaciones, lo corta, el otro lo empaqueta y el otro lo encaja y se lo lleva. Esa es la gran diferencia. Entonces el artesano era casi un artista, ¿no? Que producía cosas a pedido. Al mismo tiempo, ¿qué otra característica tiene la producción artesanal? Bueno, que está organizada en gremios. ¿Qué es un gremio? Bueno, un gremio representa una rama de la producción. Es decir, vamos a suponer que en ese momento había el gremio textil, que era el que producía ropa, y después tenemos a los orfebres, que eran los que trabajaban con plata. Vamos a suponer que esos son los dos gremios. ¿Por qué se caracteriza cada gremio? Un gremio es una acumulación de maestros, después vamos a ver bien qué es un maestro, que tiene como objetivo proteger al colectivo de los artesanos, de los maestros de la industria textil y al colectivo de los maestros de la industria textil, ¿no? Pero además de la defensa, tenían, tenían otro tipo de cosas que eran muy importantes. Establecían precios mínimos y establecían estándares de calidad. Es decir, ¿qué quiere decir precios mínimos? Quiere decir que se juntaban y decidían el precio. Nuestros productos no pueden salir menos que tanto. Y al mismo tiempo decían, y tampoco puede tener menos de esta calidad. Entonces, los gremios tienen una forma de pensar totalmente diferente de lo que es la economía hoy en día, que yo con mi plata y con mi producto hago lo que quiero. Si quiero lo bajo de precio, si quiero le bajo la calidad, la última que se joroba soy yo. En aquel momento la concepción que se tenía era totalmente diferente. ¿Y cómo se organizaba el trabajo dentro del taller artesanal? De la siguiente manera. Tenemos como dueño del taller, como el jefe del taller, al maestro. ¿Tá? Luego del maestro vamos a tener a los oficiales, a los que se les va a pagar un sueldo por trabajar dentro del taller. Y por el otro lado vamos a tener a los aprendices, que son los que van a tratar de ser oficiales, y una vez después de tratar de ser oficiales van a tratar de ser maestros. Generalmente el taller del maestro se pasaba de generación en generación. Digamos, el maestro se le iba a pasar a su hijo se le iba a pasar a sus nietos, y así sucesivamente. Entonces vemos cómo esta actividad, la artesanal, como la otra actividad, la comercial, son características, actividades características de este nuevo sector social que surge, que es la burguesía. Al mismo tiempo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la burguesía? Bueno, vamos a ver que en esta rivalidad que surgió automáticamente cuando los señores se quisieron quedar con la plata de los burgueses encontraron amparo en quién? En el otro gran enemigo de la nobleza, que era el rey. El rey veía su poder fuertemente controlado por los nobles, por lo tanto, con su alianza con la burguesía, comenzó a contrarrestar el poder de la nobleza. ¿De qué forma? Bueno, la siguiente. La burguesía empieza a financiar al rey para que el rey con esa plata pueda adquirir ejércitos, armas, poderío militar, independientemente de la ayuda que le pida a los nobles, si no va a tener una fuente independiente, por un lado. Por el otro lado,
el rey va a dejar de gobernar con los nobles y va a contratar su propia burocracia. ¿Qué es una burocracia? Es un cuerpo de funcionarios que va a tener como objetivo cumplir las órdenes del rey. Por lo tanto, estas dos cosas son muy importantes. ¿Se dan cuenta? Mucho más poder militar, se va a poder imponer más fácilmente frente a los nobles y al mismo tiempo el gobierno dejó de depender de los nobles, de los condes que tenían una lealtad hacia sí mismo, no tanto hacia el rey, por un cuerpo de funcionarios a los cuales se les va a pagar para hacer lo que dice el rey. Estas dos cosas van a ser muy importantes para que el poder del rey aumente. Hubiese podido tener esas dos cosas el rey si no hubiese sido con los préstamos que esta burguesía que está empezando a hacer mucho plata le empezó a dar al rey. ¿Vieron cómo podemos relacionar los cambios que se dan en el campo, con el resurgimiento del comercio, con el resurgimiento de las ciudades, con el surgimiento de este nuevo sector social que es la burguesía, que empieza a sentir un interés en apoyar el poder del rey para contrarrestar el poder de la nobleza? Entonces así vemos cómo es muy importante la aparición de la burguesía para comenzar a explicar la centralización del poder monárquico. Bueno, finalmente hay otro golpe de gracia, si queremos, no un golpe de gracia, pero sí que debilitó bastante a la nobleza, además de este fenómeno, que fue la crisis del siglo XIV. Es una crisis muy famosa y que es una crisis que se murió un montón de gente, más o menos parecido a lo que pasa con el coronavirus, por la peste bubónica o la peste negra. ¿Qué es la peste negra o la peste bubónica? Algo asqueroso. Es una enfermedad que se transmite por las pulgas de las ratas. Digamos, algo peor que la pulga de una rata puede haber. Bueno, de las pulgas de las ratas es que se transmite esta enfermedad, esta peste bubónica. ¿De dónde trajeron esa enfermedad? De un fenómeno que vamos a pasar a ver ahora, en un ratito, que son las cruzadas. ¿eh? Ahora les voy a pasar a explicar qué son las cruzadas. Pero mientras, vamos a ver qué es esto, la crisis del siglo XIV. ¿Qué pasó? Durante todo este periodo de expansión agraria y demás, se empezó a sobreexigir la tierra. Se empezó a sobreexigir cada vez más la tierra. ¿Esto qué produce? Esto produce un agotamiento. Ya no hubo más frontera para expandirse, la tierra se empieza a agotar, por lo que, ¿qué termina pasando? La gente se empezó a alimentar cada vez peor. Y como antes se empezaba a alimentar cada vez mejor y se enfermaban menos y se moría menos, acá se empezó a alimentar peor, entonces se enfermaba más y se moría más. Es decir, ¿y dónde cayó principalmente, fuertemente este agotamiento y esta falta de comida? Principalmente en el sector campesino, por supuesto, ¿no? Entonces, los campesinos empezaron a agarrar peste negra y se empezaron a morir, a tal punto que el 35% de la población campesina de Europa se murió en la peste. Esto quiere decir que bajó el 35% el ingreso de los nobles. ¿De qué vivían los nobles? Bueno, vivían del tributo que le pagaban los campesinos. Por lo tanto, una vez que están muertos los campesinos, o que se muere el 35%, el noble pasó a tener el 35% menos de ingreso. Bueno, eso sin duda hizo mella en su poder político, en su capacidad de adquirir ¿qué? Poderío militar, ¿no? Que era donde residía el poder del noble. Ahora, ustedes me van a decir, pero el rey también vivía del... No, porque como habíamos dicho anteriormente, el rey había adquirido una fuente independiente de los campesinos, una fuente de ingreso independiente de los campesinos.
que fue el ingreso que se daba por el comercio principalmente de productos de lujo, por lo tanto se le vendía a los ricos, y la industria, ¿no? La burguesía financiaba al rey. Es decir, que el rey estaba teniendo un ingreso independiente de los campesinos. ¿Está bien? Así es que el noble pierde muchos ingresos, 75% de sus ingresos. Pero al mismo tiempo se producen otros fenómenos. Se murieron muchos campesinos y ahora el noble tenía que ir a convencer a los campesinos para que trabajen la tierra. Porque si hay 35% menos de campesinos, hay 35% menos de mano de obra. Por lo tanto, el campesino se empezó a parar en una posición muchísimo más fuerte para negociar con el señor. Entonces, de ahí se empieza a abandonar de a poquito, se empieza a abandonar la servidumbre. Y se va a dar paso a otro tipo de campesinado, el campesinado más de tipo arrendatario. ¿Está bien? O que simplemente le pagaban para trabajar, un asalariado, un campesino asalariado, digamos. Bueno, entonces así vemos cómo se fortalece el poder monárquico, pero al mismo tiempo se va debilitando el poder de los señores. Bueno, esta es la consecuencia principal que va a tener la crisis del siglo XIV producida por la peste bubónica o peste negra. Al mismo tiempo, además de una expansión económica que se empezó a dar por el campo, ¿se acuerdan? Por los cambios que se dieron en el campo y demás, fue un periodo de expansión militar. Nosotros vamos a ver que los nobles europeos se vivían peleando entre ellos, es decir, se peleaban con el vecino, y el vecino se peleaba con el otro vecino y así sucesivamente. Digamos, el mundo era absurdamente vecinal. Digamos, era muy difícil que hayas nacido en una aldea y que conozcas la otra aldea, o a lo sumo conocías la otra aldea, pero ni loco conocías otro reino o demás. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. Finalmente, a ver. Bien, esto fue así hasta que sucedió un fenómeno que hizo que el mundo pase a suceder fuera de Europa, digamos, también. Y estos fueron las cruzadas. Que bueno, vamos a empezar a ver la clase que viene. Muchas gracias. Hasta luego.